En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que eres rico en misericordia, te pedimos en esta hora, en este momento, con la intercesión de San Juan Pablo II, de la Santísima Virgen María, Madre de Misericordia, y también de esta santa tan hermosa, Santa María Faustina Kowalska, que esa misericordia que tienes para todo, también nos la des en este momento gratuitamente, para que este programa pueda ser útil para la gloria tuya, del Padre y del Espíritu Santo. Tú que vives por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, con cariño, con una gran alegría y optimismo, vamos hoy a tener un programa especial. Antes que nada, quiero presentarle a esta hermana y amiga en Cristo Jesús, Sandra González de Riera, del Paraguay. Dirán, bueno, ¿y quién será esta señora? Ya lo van a saber. Estamos en este momento en un lugar especial, en Cracovia, en Polonia, en el lugar de la misericordia. Está Sandra, está aquí también su esposo, y está quien les habla ahora, el padre Inocencio Llamas. No sé si quieres saludar, Sandra, a este personaje que nos está escuchando ahora. Le agradecemos a todos aquellos que se están conectando. ¿Cómo están? Feliz de poder compartir acá con el Padre y con todos ustedes. Que Dios nos bendiga y que la Virgen nos cubra con su manto a todos. El tema que vamos a escoger es exactamente misericordia y perdón. Antes que nada quiero decir que la señora, tengo que llamarle señora, ¿verdad? Aunque es mucho más joven que yo, Sandra, además tenemos una amistad muy grande en el Señor con toda su familia. Es una persona que desde hace mucho tiempo está trabajando por la televisión, en las redes. Ella y su esposo son personas que transmiten el conocimiento de la Biblia desde hace muchos años. ¿Desde cuánto trabajas en la iglesia como, qué nombre te daríamos eso? Evangelizando por medio de la Sagrada Escritura. Sí. ¿Cuántos años más o menos? Y estoy hace 29 años en la palabra de Dios, enseñando hace 25 años y bueno, y viviendo una vida que realmente Dios me regaló, porque aprendí que vivir la palabra de Dios realmente lleva a la paz, a la felicidad y a tener una vida totalmente diferente, en el sentido de que uno aprende a vivir en el mundo sin formar parte del mundo, como nos enseñó Jesús. Podríamos decir que especialista sería exactamente la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Y es lo que siempre digo, nunca terminamos de aprender. La palabra de Dios tiene la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo siempre nos llena de conocimiento, y ese conocimiento es, como dice la misma palabra, una fuente inagotable, ¿verdad? Entonces uno va aprendiendo cada día más y uno va entendiendo la magnanimidad de Dios y todo lo que con Dios uno puede llegar a hacer, aprender, conocer y principalmente vivirlo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios está para que vivamos. La Sagrada Escritura, la Biblia, es más importante que la devoción a un santo. ¿Quiero un poquito más fuerte? Sí, definitivamente sí, porque es palabra de Dios, ¿verdad? Ah, claro. Incluso el Concilio Vaticano II prácticamente compara la Sagrada Escritura a lo más grande que tenemos, que es la Eucaristía, porque no solo está Jesús en la Eucaristía, también está en la Biblia. Así es. Pudiéramos decir que la Biblia es Jesús. Así es. ¿Cuántos son los libros de la Biblia? 73. 73. Los hermanos separados tienen menos, ¿cierto? Sí, tienen 7 libros menos. ¿Los han leído todos? Todos. Miran, 29 años. Es una persona bien especializada en conocimiento y también vivir y llevar la palabra de Dios. ¿Y por qué hemos escogido este tema ahora? Porque estamos exactamente en el lugar de la misericordia, por voluntad y amor de Dios. Estamos en Cracovia y aquí exactamente estábamos haciendo la Santa Misa en el lugar de la misericordia. Y es el lugar donde San Juan Pablo II, ¿verdad? Vivió, es el que también canonizó y primero pues aprobó también
a la beatificación a Santa María Faustina Kowalska. Es un lugar realmente de privilegio, sin duda alguna. Y por eso queremos agradecerle al Señor y también vamos a hablar exactamente de la misericordia y del perdón. Otra pregunta, no es que trate yo ahora de hacerle preguntas, pero es lo que está sucediendo. Como esto no tiene un guión, ¿verdad? Le pregunto ahora también a esta hermana que ustedes van a conocer de ahora para siempre, ¿verdad? Que se llama Sandra Riera, el apellido de su esposo, Riera. Entonces, Jesús es siempre misericordioso. Sí, Y siempre, si una persona comete un pecado muy grande y comete 10 pecados, también Jesús es misericordioso. siempre, ¿Siempre perdona? siempre. Ajá, ahora te voy a hacer una pregunta que es un poquito difícil para mí. ¿Y cómo dice la palabra de Dios que se perdonan todos los pecados, menos el pecado que va contra el Espíritu Santo? ¿Qué, Así qué es. quiere decir eso, esa palabra? Es que la persona que no quiere arrepentirse del pecado, la condición para poder recibir el perdón de Dios es que nosotros tenemos que estar con ese corazón contrito, con ese dolor del pecado y estar arrepentido de haber ofendido a Dios. Y cuando nosotros no nos arrepentimos, entonces Dios no nos puede perdonar, pero no está el problema en Dios, el problema está en nosotros. O sea que es sumamente importante arrepentirse Así mismo, y hacer un propósito de enmienda, tal que cual. también son parte de la preparación para una buena confesión, ¿verdad? Así Y es. sería bueno ahora prepararnos un poquito también y preguntarnos, ¿estoy arrepentido de mis pecados? ¿O simplemente busco una tranquilidad de conciencia? Es importante que Dios nos perdone y estar siempre dispuesto al perdón, pero tenemos que pedirle perdón al Señor y pedírselo de todo corazón. Es importantísimo. Dice el Papa que tuvimos, ¿verdad?, antes del actual, Papa Francisco, habló muchísimo de la misericordia. Incluso hizo un año jubilar en el 2016-17 sobre la misericordia. Y Santa María Faustina Kowalska, pues fue la secretaria de Jesús. Jesús le dijo eso, el apóstol de la misericordia. Y nos decía Jesús a través de ella que si no nos acogemos a la misericordia, pues tendríamos que acoger a la justicia divina y que la humanidad no tendrá paz hasta que no se acoja a la misericordia divina. De ahí que creer en la misericordia es fundamental. A veces nosotros no nos perdonamos. A mí me encanta repetir lo que dice la palabra de Dios, que el Señor nos perdona de una manera tal que, aunque nuestros pecados fuesen rojos como la grana, como la escarlata, el Señor nos vuelve blancos como la blanca nieve. Y nos dice el Señor que hay una fiesta en el cielo cuando un pecador se deja perdonar. Es importante hablar un poquito del perdón, porque el tema es exactamente misericordia y perdón. Te escuché hoy porque hablábamos un poquito sobre la posibilidad de tener este encuentro juntos y hablamos también lo importante que es el perdón mismo, que está unido ciertamente a la misericordia. Me imagino que como evangelizadora, y pues también me ha tocado mucho a mí, hay personas que tienen un complejo de culpa o qué sé yo, que se ponen bravos con Dios. Y creo que no hay nadie en el mundo que no haya ofendido a otra persona. Y no hay nadie que no haya sido ofendido también por otra persona. ¿Quieres decirnos un poquito sobre esto? Bueno, dice la palabra de Dios que el perdón no es una opción, sino es una condición para aquel que quiera estar con Dios, porque somos libres, el Señor respeta nuestro libre albedrío, ¿verdad? Cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro al terminar, dice, queda bien claro que todos, que queda bien claro que nosotros tenemos que perdonar, porque si queremos recibir el perdón de Dios, es necesario que nosotros perdonemos. Eso está en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Entonces, si yo necesito recibir de Dios el perdón, obviamente tengo que perdonar primero, porque nosotros no somos más que Dios. Dios está por encima de nosotros, ¿verdad? Y dentro de lo que es el perdón, eh, está, primero muchas veces las personas cuando le
sucede algo malo en su vida, se enoja con Dios. Y entonces eh, tiene que comenzar por entender de que todo lo que Dios permite en nuestra vida y ningún mal, bien dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de la carta de Santiago, todo lo malo que nos ocurre viene de nuestros propios malos deseos. Entonces, nada malo viene de Dios. Entonces, no me puedo enojar con Dios porque el problema está en nosotros. Y muchas veces las personas dicen, ¿por qué a mí? Pero lo que uno debería preguntarse es, ¿para qué Dios permitió? Y si Dios permitió, no se discute. La voluntad de Dios es perfecta. Siempre Dios va a quitar algo bueno de todo lo malo que nos pueda pasar. Tenemos que aprender también a saber de que todos hemos herido o hemos dañado a alguna persona en el transcurso de nuestra vida. Entonces también tenemos que perdonar para poder ser perdonados. Y por último, tenemos que entender que la culpa, porque muchas veces la persona no se perdona a sí misma, la culpa nos hace daño. Y es como cargar una mochila de dolor y el Señor, cuando nosotros nos vamos a confesar con un corazón contrito, con un corazón arrepentido, el Señor nos perdona. Entonces, cuando recibimos esa absolución, ese perdón de Dios, también tenemos que perdonarnos. El perdón es súper amplio porque es algo que nos afecta a todos. Todos hemos dañado alguna vez y todos hemos sido heridos alguna vez. Entonces, la palabra de Dios nos invita a perdonar. Por eso decía, ¿verdad? Queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, el Padre del Cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan las ofensas de los hombres, el Padre del Cielo no los perdonará a ustedes. El perdón es sumamente importante para poder estar en gracia de Dios. Yo creo que una de las tentaciones que usa el demonio es exactamente que le echemos las culpas a Dios de los males que nos suceden. Así es. Y que pensemos, Dios no me quiere, Dios me abandonó, Dios me mandó esto. Mucha gente lo dice así, ¿por qué Dios me mandó la muerte? ¿Por qué Dios me mandó este accidente? O sea, es una tentación del mal y también pues es una ignorancia de parte nuestra. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque el maligno cuando logra que dudemos del amor de Dios y que nos pongamos bravos con él, pues tiene una victoria muy grande, porque solo por medio de la fe podemos conectarnos con Dios. Y evidentemente la tentación de él es que no tengamos fe en el Señor, que dudemos de su amor y que estemos bravos con él. Entonces es importante, vamos a decir, reconciliarnos con Dios, no porque él nos haya ofendido, sino porque a veces nosotros le echamos las culpas. Y yo he hecho como decir, como una prueba. Le digo a la gente, levanten la mano los que cuando han cometido un error o un pecado, se han dado así golpes en la frente. Un montón de gente. Y digo, algunos incluso se han dado contra la pared. Porque nosotros a veces también tenemos rencor con nosotros mismos. Y nos cuesta perdonarnos, ¿verdad? Y tenemos que reconocer la verdad que somos frágiles, débiles de barro y que podemos caer. Y luego peor todavía, digo peor en cuanto que nos cuesta más todavía perdonar al prójimo. Y no hay nadie que no tenga que perdonar. Has conseguido, me imagino, un montón de casos de personas que cuando les ha ocurrido algo sumamente malo, pues desean la muerte al otro, dicen no voy a perdonar jamás, ni quiero perdonar, ni puedo perdonar, y que bueno, es como una lucha, es un proceso también de poder perdonar. ¿Es importante eso? Es sumamente ¿Y tienes importante. algún caso que nos pueda decir Sí, brevemente? muchos realmente, ¿verdad? Personas que de repente pasaron por una traición o personas que han pasado por un dolor muy grande, ¿verdad? Y que les cuesta perdonar, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Recen por sus enemigos y por sus perseguidores. Y ese es el camino. Muchas veces las personas me preguntan, ¿cómo hago para perdonar este dolor o esta traición o esta situación tan difícil? Y el camino es Jesús, no hay otro. Tenemos que acudir a Él cuando nosotros nos entregamos realmente a Él y rezamos con amor y le pedimos esas fuerzas que vienen de Él. Y en el capítulo 1 de las cartas a los romanos dice, ¿verdad? La palabra de Dios es fuerza de Dios. Él va sanando nuestras heridas interiores.
pero tenemos que aprender a rezar con amor, porque todo lo que hagamos sin amor ante los ojos de Dios no sirve. Entonces tenemos que rezar, tenemos que poner en manos de Dios, tenemos que acudir a nuestro doctor del espíritu, del alma, que es Jesús, y esperar que en el tiempo, porque eso es algo muy importante, Padre. Es un proceso. Es un proceso. En la Biblia nos enseña que todo es proceso, hay un tiempo entre la siembra y la cosecha. Entonces, también en ese proceso nosotros vamos siendo transformados, vamos siendo liberados, limpiados interiormente y vamos creciendo espiritualmente. Los tiempos de Dios hay que respetarlos siempre, pero la oración es nuestra comunicación con Dios y hacerlo siempre con amor. El Señor mira el corazón y dice tan claramente allá en Primera de Samuel, ¿verdad? Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Y Dios sabe qué hay dentro nuestro y el esfuerzo, el dolor y cómo ponemos todo en sus manos y Él obra. Si hay algo que es seguro es que Dios obra, solo que en su tiempo. Y su tiempo siempre es perfecto. Pudiéramos decir que es distinto sentir, ¿verdad? Un sentimiento que un hecho de la voluntad. O sea, una persona puede sentir algo y no aceptar lo que siente. Porque a la hora de verdad, para perdonar necesitamos la gracia de Dios, pero es un acto de la voluntad. O sea, yo quiero perdonar a esa persona, aunque no me provoque, pero quiero perdonar porque Jesús, que es Dios, dice que perdonemos. En realidad, ¿podemos decir así? Sí, el perdón comienza con una decisión. Decido perdonar. Exacto, es la voluntad. Aunque me duela, aunque me lastime, aunque decido no solamente perdonar, sino ser obediente a Dios. Pasa por esa obediencia. Entonces, ahí es donde la persona comienza a seguir los pasos que están en la palabra de Dios. Rezo por quien me hirió, rezo por quien me lastimó y lo hago pidiendo siempre lo mejor, porque hay que saber algo. El que lastima es aquel que ya está tan dañado por dentro que ese daño es como que le supera y llega a nosotros. Entonces, primero está dañado él o ella y después te dañó. Entonces, esa persona necesita oración, esa persona necesita acercarse a Dios y muchas veces somos un poco egoístas porque queremos que algo malo le ocurra a esa persona, pero ese no es el camino que nos enseña Jesús, ¿verdad? El camino que nos enseña Jesús es ir a Él. Por eso nos dice, vengan a mí todos aquellos que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Es acudir siempre a Él con la seguridad de que Él no falla. Y fíjate que la oración que más repetimos, casi seguro todos nosotros, es el Padre Nuestro. Y que dice el Padre Nuestro, perdona, está orando, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. O sea, es una orden, un mandato, no porque el Señor sea caprichoso, sino porque quiere que seamos felices. Porque a mí no le puede preguntar a un psicólogo, a un psiquiatra, a un médico, a un sacerdote, a una persona como Sandra, si realmente le hace bien a alguien tener odio, rencor o resentimiento. A nadie. Enferma, es como un veneno. Pero más bien cuando perdonamos, entonces tenemos una paz tan grande en el corazón que nos sentimos totalmente diferentes. Hasta nos dejó el Señor también un sacramento, el sacramento de la penitencia o confesión. Y también tenemos que recordar que el Señor nos da las bienaventuranzas. También en una bienaventuranza nos dice el Señor que tenemos que ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Así es. Sí. Además, vemos Jesús cómo cumplió también esto que nos decía para nosotros. ¿Cuál fue la primera palabra de Jesús cuando estaba crucificado en la cruz? Padre, perdónalo. Padre, perdónalo que no sabe lo que hace. Y la segunda, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue también un perdón. Así es. Perdonó a Simón Pedro, que lo negó 3 veces. Perdonó también a la mujer adúltera. Bueno, perdona a todos, pero son casos bien claros que nos invitan a nosotros a hacer lo mismo que a Jesús. Por eso, ahora que usted está escuchando esto, alguno lo verá posteriormente, debe decir, ¿y por qué yo no he decidido perdonar? Y también hay que perdonarse a sí mismo, ¿o no? Así es. Porque si Dios me perdona,
porque hay también un detallito que se llama el complejo de culpa. Y también en el libro del Apocalipsis llama a la palabra de Dios al demonio el acusador de nuestros hermanos. Por eso el Señor, cuando uno se arrepiente, y además luego en el sacramento, si hay un pecado grave, lo confiesa arrepentido, ¿verdad? Ya desaparece por completo ese pecado. Y evidentemente el Señor nos da la paz, nos da la alegría, nos da realmente el amor mismo del Señor nuestro Dios. Oremos por las Aparte, personas, no se hace oración todavía, oremos por las personas pobrecitas que le hicieron algo muy grave y que no han logrado perdonar todavía, por una infidelidad matrimonial, por ejemplo, porque, qué sé yo, le mataron a un familiar. Hay tantas cosas por las cuales podemos tristemente tener rencor y de pronto dejamos pasar, y el Señor quiere invitarnos a nosotros a perdonar de todo corazón. así es, Padre. Y aparte, en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, también dice, ¿verdad? Señor, es imposible la convivencia sin oración y perdón. Entonces, esa oración de todos los días, ese tiempo con Dios, el dedicar de nuestras 24 horas 15 minutos, 20 minutos, media hora o una hora, eh, el leer la palabra, el meditar, eso trae paz. Y la persona tiene que buscar la paz, porque sin paz la vida no tiene sentido. ¿Cuántas veces se pierde la alegría, se pierde el poder disfrutar de aquellos que amamos o quienes queremos compartir por no perdonar? Y finalmente, como les decía recién, el perdón no es una opción, es una condición para aquel que quiere tener a Dios en su corazón, que quiere estar siempre con Dios. Es sumamente importante lo que estamos diciendo porque es la palabra de Dios, la palabra que, por cierto, nos da vida. Y el Señor nos invita siempre a perdonar. Incluso hay un texto bíblico donde el Señor dice con la palabra de Dios que nos vas a decir tú ahorita, que si está alguien enojado con una persona, bueno, que ese enojo no dure hasta qué hora. Que no pase de la noche. O sea, que al ponerse el sol ya debe desaparecer el enojo. Pero mire, tengamos cuidado con esto. Hay mucha gente que se guía es por su sentimiento. A veces los sentimientos nuestros son buenos cuando son el mismo pensamiento de Dios, pero a veces nuestros pensamientos son distintos a los de Dios. Y hay gente que dice, es que yo siento. No es cuestión de lo que tú sientes, es cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué manda Dios? Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces, no siempre podemos guiarnos por los sentimientos, porque a veces los sentimientos nos llevan por mal camino. Siempre debemos guiarnos por la palabra de Dios, que es la verdad, que nos hace libres, que es una luz realmente para nosotros. Fíjense, si se perdonara no había guerras, si se perdonara no habría tantas cosas en el mundo, divisiones. Nosotros tenemos que llevar siempre la misericordia. Primero, aceptar la misericordia de Dios con nosotros. Segundo, ser misericordiosos también con nuestro prójimo. Y ya que el Señor nos ha traído aquí a una peregrinación en este lugar de la misericordia, hemos tenido también la misa hoy exactamente en la capilla de Santa María Faustina Kowalska, y también están ahí sus reliquias, ¿verdad? Bueno, estuvimos también en otro lugar de sus reliquias, donde están los restos, varios restos mortales de Santa María Faustina Kowalska, el Santísimo expuesto, y uno ahí siente la misericordia del Señor, la paz. Es un lugar bueno, que dice, este es un lugar donde se siente la presencia del Señor nuestro Dios. Entonces, que el Señor nos dé la gracia de ser siempre misericordiosos, de creer en la misericordia de Dios, de perdonarnos también a nosotros mismos y hacerlo continuamente, porque ese es un plan de Dios. Así es. ¿Hay algo más que el Señor te ilumine, que quieras decir? Porque este programa vamos también a hacer posible de que se pase también en su querido país que quiero muchísimo, que es el Paraguay, para que también, porque ella tiene programa de televisión, tiene también por Zoom, también es
da la licencia no, la evangelización, también dando clase desde hace tantos años. Y no solo ella, también su esposo, que está aquí cerquita de nosotros, pero como está un poquito pequeño la pantalla, pues está orando con nosotros, pero también él como esposo también es una persona que desde hace un poquito de menos años, creo, está también evangelizando y evangelizando con la palabra de Dios. Creo que aquí tenemos que decir otra cosa. Todos los días hay que leer la Sagrada Escritura. Así es. Aunque sea un pedacito. Es una de las 5 piedritas que también la Santísima Virgen María nos ha dado exactamente en Medjugorje, porque la palabra de Dios es única, cambia la vida. Así es. Y algo muy importante, cuando uno lee, porque la propia iglesia se encarga de darnos las lecturas diarias, ¿verdad? Muy importante eso. Pero cuando leemos, no caer en la rutina, sino analizar qué me dice Dios a mí. Porque es obra del Espíritu Santo, aunque todos somos diferentes, ¿verdad? De que hay siempre una palabra, algo para cada uno de nosotros. Y eso tenemos que tomarlo, porque la palabra de Dios transforma vidas. Yo siempre digo, así como cuando uno compra un artefacto eléctrico nuevo y uno no sabe bien cómo funciona, se pone a leer el manual de instrucciones. Nuestro manual de instrucciones es la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que el Señor puso en nuestras manos para transformar nuestras vidas, para enseñarnos a ver la vida con los ojos de Dios, a pensar de acuerdo a lo que el Señor quiere. Por eso que nos transforma, dice en el capítulo 12 de Romanos, transfórmense por la renovación de la mente. Entonces sabrán lo que agrada a Dios, lo que es bueno, lo que es perfecto. La palabra de Dios nos muestra la vida que tenemos que tener desde la óptica de Dios. Y algo muy importante, la palabra de Dios nos enfoca a nosotros mismos. Una tentación que suele ocurrir cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios de querer juzgar la vida ajena. Y uno dice que bien le vendría a escuchar esto a fulanita o a menganito. Sin embargo, la palabra de Dios nos enfoca a cada uno de nosotros. Es esa relación íntima con Dios que te lleva a ver tu interior, a ver tu corazón, a ver cómo estás actuando, cómo estás pensando, cómo estás hablando y la obediencia que tenemos que tener para poder ir amoldándonos a esa palabra de Dios. Por eso les decía, nada es mágico, con Dios todo es proceso. Y ese proceso nos va haciendo a la manera de Dios. Por eso cuando Jesús le llama a Simón, le pone el nombre Pedro. Pedro significa piedra. Y él cinceló esa piedra. Cuando nosotros le estudiamos a Pedro en los 4 evangelios, encontramos un Pedro que respondía a Jesús, que discutía inclusive a Jesús, que llegó a negarle a 3 veces a Jesús. Pero cuando ya leemos al Pedro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos a alguien dócil a la palabra de Dios, que obedecía a Dios, que hacía lo que Dios le decía y constantemente le preguntaba a Jesús, por más que físicamente ya no estaba, pero se comunicaba con él, su maestro de vida, y iba haciendo lo que él le decía. A eso nos llama, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a entender que tenemos que vivir en el mundo sin formar parte del mundo, que tenemos que aprender a dejarnos moldear por Dios, porque todo lo que la palabra de Dios trae en la vida de la persona es bueno. De Dios no viene nada malo, todo lo bueno. Y justamente lo que quiere el Señor es derramar bendiciones sobre nuestras vidas, pero nosotros tenemos que querer también recibirlas. Toda familia debe tener la Biblia en su casa, no para tenerla solo en una mesa, sino para leerla todos los días. Es importante. Luego, recordemos una cosa, la Biblia es la palabra de Dios. Hay que hacer otra cosa, pedirle a Dios que nos dé hambre y sed de la palabra. También la Sagrada Escritura nos dice que la palabra de Dios es como un martillo tan duro que rompe cualquier piedra, ¿verdad? Que es como una especie de jabón que lava cualquier mancha que tengamos. O sea, nos pone unos ejemplos realmente maravillosos, como una espada que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Tiene una fuerza tremenda. La palabra de Dios tiene una fuerza tremenda. Fíjese que Jesús con una palabra decía, talitacum, niña, a ti te lo digo, levántate. O qué sé yo,
una palabra para sanar un enfermo, así estaba. O efeta, y se le abrían los oídos de la persona que estaba sordomuda, ¿verdad? La palabra de Dios tiene un poder muy, muy grande. Pidamos entonces al Señor esas tres cosas, ¿no? Que creamos siempre en la misericordia de Dios, que siempre tengamos el perdón en el corazón y también que siempre proclamemos la palabra de Dios. Le agradecemos muchísimo por su atención. Te quiero agradecer muchísimo, Sandra. Por favor. Realmente es un placer y pues voy también muchas veces a evangelizar de Medjugorje continuamente porque es un lugar donde la Virgen ha aparecido y nos invita también a leer la palabra. Voy muchas veces al Paraguay, es uno de los países que llevo en mi corazón, lo saben ellos porque es un pueblo realmente maravilloso que quiere a uno muchísimo y tenemos también medio planificado a ver si cuando vaya la próxima vez al Paraguay, que no será dentro de poco, dentro de mucho, perdón, pues vamos a ver si podemos también evangelizar en alguna de las ciudades también del Paraguay. Le agradecemos muchísimo, hacemos una brevísima oración y le doy la bendición a todos. ¿Quieres hacer tú también una breve oración? Breve, unos segundos. Bueno, Señor, te damos gracias porque estás siempre con nosotros. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que no somos dignos de que entres en nuestra casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Tú dijiste, Señor, vengan a mí todos aquellos que están cargados y agobiados, y yo los aliviaré. Y acudimos a ti, mi Dios, con todo lo que hay en cada uno de nuestros corazones, para pedirte esa fuerza que viene de ti, para que tú nos transformes, para que perdonar, para que podamos liberarnos de todo aquello que obvia o que nos cause dolor, daño, para que tú, mi Dios, que eres el médico del alma, del espíritu, sanes nuestras heridas y podamos, mi Dios, estar siempre contigo, obedecerte, servirte y vivir de acuerdo a tu voluntad. Bendícenos, mi Dios, a cada uno de nosotros. Bendice, mi Dios, a nuestras familias y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y llénanos de tu paz, mi Dios. Y donde nos vayamos, que actuemos siempre como verdaderos hijos tuyos, demostrando en nuestro comportamiento que tú habitas en cada una de nuestras vidas. Creemos, Jesús, en tu misericordia, que es infinita para con todos. Gracias, Jesús. Y también, Jesús, en este momento queremos perdonar a todo el que nos haya ofendido. Con tu gracia, tu fuerza y con la intercesión de la Virgen María, también esa misericordia que estamos hoy bebiendo aquí en este lugar en que estamos. Y también queremos perdonarnos a nosotros mismos, sánanos del complejo de culpa, del remordimiento, porque nos quieres con paz, con amor, con alegría. Bendícenos ahora, Señor. Bendice a los que están conectados y a los que lo estarán posteriormente. Y también queremos pedir que haya paz en todo el mundo, que se terminen las guerras, que exactamente son lo contrario de lo que hoy hemos predicado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida.